Muy buenas tardes a todos los que en estos momentos estáis estáis entrando o habéis entrado a este foro de expertos en accesibilidad e información. Este es un foro promovido por ONCE, por Fundación ONCE, por CERMI, en el que vamos a trabajar en esta hora que tenemos prevista por delante sobre en qué modo se está rediseñando nuestra sociedad y sobre todo la accesibilidad, ese reto en el que trabajamos día a día, pero que en muchos aspectos sigue pendiente para la hostelería, cómo lo vamos incorporando, cómo lo vamos integrando para hacer un sector mucho más avanzado, mucho más integrador en este sentido. Hostelería de España, yo soy Emilio Gallego, secretario general de la organización, lleva colaborando muchos años con ONCE, con Fundación ONCE, en distintos aspectos que tienen que ver con nuestra relación de actividades, pero desde luego la accesibilidad, todo lo que tiene que ver con entornos más accesibles y usos más universales de la oferta de nuestros restaurantes, bares, hoteles, hacerlo accesible universalmente es una de nuestras principales prioridades. Pues bien, esta tarde tenemos con nosotros tres participantes en esta mesa redonda en el que al final de la intervención de cada uno de los tres, al final de la intervención de los tres, habrá un turno abierto de preguntas en el que podéis participar todos aquellos que estáis en estos momentos conformando el foro. Voy a pasar a presentar al primero de nuestros participantes en este foro. Él es Raúl Díaz, es cocinero, pero a él, como le gusta ser llamado, es como Ruli. Es su marca personal. Ruli es una persona que ha decidido dedicarse profesionalmente como cocinero. No sé, Ruli, ¿te puedes dar apertura a la cámara y así te vamos viendo en lo que te presento también? Ruli es una persona que, como digo, es cocinero, es profesional de este sector y que tiene un certificado de discapacidad. Pero sus méritos profesionales es el de que atesora una medalla al mérito de la comida de fusión, de la gastronomía española y ecuatoriana en el año 2019. Tiene una estrella Michelin en la categoría con discapacidad en el año 2019 y en el año 2020 ha acrecentado este currículum con dos estrellas Michelin en esta categoría de discapacidad. Y yo tengo para Ruli una serie de pequeñas preguntas y voy a pasar a la primera. Ruli, además de saludarnos, de presentarte, de decirnos lo que desees, claro, la pregunta es, ¿por qué elegiste como profesión el mundo de la cocina? Por una sencilla razón. La persona con discapacidad nunca hemos sido suficientemente valoradas en la hostelería. Y la forma mía de intentar romper los retos, los diferentes mitos de que cualquier persona con discapacidad puede llegar a crecerse tanto mediante la cocina y que no se vea de que una vez es una, a lo mejor tiene un trastorno de discapacidad intelectual o físico o psicológico, que cualquiera puede ser químico alimentario, que puede creer de que la cocina es afín lo que él mismo quiere. Siempre se ha visto que una discapacidad, una persona con una cierta discapacidad en la cocina es como decir, mira, un extraterrestre en un cierto lugar, ¿sabes? Por eso mi forma de aportar la alta cocina en discapacidad es lo que me convierte ahora mismo en que cualquier persona con una cierta discapacidad puede crear lo que de verdad ellos quieren, de lo que de verdad ellos o ellas le puede gustar, y
poderse superar día tras día en lo que quiere. O sea que eso es lo que tú te ha llamado principalmente, realizarte. Y es evidente que cada uno tenemos capacidades, habilidades distintas. Ruli, cuando estás en una cocina, ¿tú qué consideras que es lo más importante que aportas a esa cocina? ¿Qué das de ti a esa cocina? Eh, Solidaridad, humildad y la forma de ayudar unos a otros y entendernos como nosotros mismos somos. Yo, yo como siempre digo, tengo una frase mía propia, que la de con discapacidad, todos somos iguales, que esa me refleja mucho a mí, refleja mucho a las personas. Porque no es igual entrar a una persona que no tiene una discapacidad muy antes o a un hotel y que se vea reflejado como alguien normal, llegar a una persona con discapacidad a un cierto restaurante que nadie tiene una discapacidad o a un cierto hotel que absolutamente nadie puede tener una discapacidad, el conseguir de que eh, se nos respete por igual teniendo una discapacidad, pues eso es una forma mía siempre de admitir. Siempre que voy a hacer una ponencia, una masterclass a una, a una escuela de hostelería, a una escuela de discapacidad y tal, siempre intento transmitir eso, de que los límites no lo ponen las personas, sino que lo ponemos nosotros mismos. Oye, Y pues has dicho una cosa muy bonita, que aportas solidaridad y la posibilidad de superarte en tus límites, ¿no? Pero nos ponemos egoístas. ¿Qué quieres? O sea, cuando estás en la cocina, a ti, ¿qué es lo que te gusta que te aporten los demás, tus compañeros, el propio entorno de trabajo, la actividad? ¿Qué quieres que te aporten? eh, su, suficiente ayuda para su, superarme día tras día. Yo como siempre digo muchas veces, sin la ayuda de los demás, uno no crece como persona. Con una cierta ayuda, dependencia, no puede llegar a crear la sociedad de una cierta manera. Eh, yo ya puedo construir un medio, ¿sabes? A lo mejor un cierto camino que ese camino es lo que me está llevando continuamente para poder enseñar a otras personas lo que yo he aprendido. Y el enseñar a una cierta personas que a lo mejor no saben absolutamente nada y enseñas tanto los sentidos técnicos como disciplinas, conocimientos de cómo hacer un cierto corte o cómo hacer un emplatado creativo para que se vea que eh, ellos mismos, tanto ellos mismos pueden como yo he podido, ¿sabes? Oye, y Como una siempre cosa, digo una yo, pregunta, porque es evidente que hay ciertas dificultades que superar, tanto con las personas que tienen una discapacidad en el momento de una integración laboral, pero también por el mundo de la empresa, por los empresarios, las empresarias que tienen que contratar un personal que tienen, se les presenta con una cierta discapacidad. Es evidente que hay que superar cuestiones. ¿Qué les dirías a ellos? O sea, ¿cómo les animarías a superar esas barreras, esas dificultades? ¿Cuál es tu mensaje para poderles animar a que se lancen? o claramente de que se nos respeten tanto que tienen una cierta discapacidad, pero que también esas personas que de un cierto modo luego hay las
de ciertas discriminaciones hacia las personas con discapacidad, de que nosotros podemos tener una suficiente dependencia y hemos podido tener también con la Fundación 11 y tal, una cierta dependencia de una forma o de otra que con apoyo de otras personas, por ejemplo, un apoyo personal en un restaurante que a lo mejor para una persona con silla de ruedas o con autismo y se pone hiper mega nervioso, contar con una persona con apoyo, pues ha facilitado estos últimos 5 años la vida a muchas personas. Pues oye, yo me quedo ahí con ese mensaje de superación, de animarles a que a pesar de las dificultades se lancen, se animen, pero has dicho una cosa muy importante, que también que está la Fundación 11, que tiene mecanismos de apoyo, de ayuda y herramientas para poder superar y para poder facilitar esa integración. Con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias, Ruli. Seguro que al final hay alguna pregunta para ti. Si no, pues mira, ese espacio que te va a quedar. Vamos a pasar a la siguiente presentación y a ver si quedamos pronto y vemos uno de esos magníficos platos y sobre todo los probamos, de esos que haces. Muchas gracias. Paso a presentaros en estos momentos a Beatriz Rubio. Beatriz Rubio es diplomada en actividades turísticas y experto universitario en responsabilidad social corporativa. Está vinculada a Ilunion Hotels desde hace más de 20 años y durante todo este tiempo ha ocupado varios cargos en la cadena, incluida la de subdirección y dirección hotelera también. Desde hace más de 12 años, Beatriz está al frente del área de accesibilidad donde desarrolla este proyecto, que es transversal, es diferenciador para Ilunion y ha sido la empresa primera en obtener el certificado global de accesibilidad, la UNE 17001, en todos sus establecimientos. Pues adelante, Beatriz, tienes tu tiempo de intervención y, como digo, luego, posteriormente, hay un turno de preguntas en el que se establecerá ese tema. Adelante, Beatriz. Yo me quito la cámara para dejarte el mayor espacio posible. Pues muchas gracias, Emilio, por la invitación. Gracias a todos los que os habéis acercado aquí. Disculpadme que me han tratado un poco de tos de última hora. Bueno, y gracias también a la Fundación por abrir estos espacios que son tan nutritivos para todos. Hoy os quiero contar un poco cómo trabajamos nosotros la accesibilidad, en concreto en el área de la restauración, que es el tema que nos ocupa, y traigo una pequeña presentación que se divide en dos partes. La primera tendría que ver con el entorno físico y la segunda con la atención a los clientes con discapacidad. Se ha quitado tu micrófono, Beatriz. No te oímos. Perdón, ¿me habéis oído algo o no? Se ha apagado. Vale. Bueno, os decía que os traigo una pequeña presentación en la que vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y las personas con discapacidad dentro del entorno de la restauración, que es el entorno que nos ocupa. Disculpadme. Y bueno, por un lado quería hablar un poco de lo que es el entorno y los espacios accesibles y por el otro lado de lo que es la atención propiamente dicha. Bueno, aquí os traigo un par de fotos de entornos de hoteles y quería en este caso comentaros que cada vez se están poniendo más de moda los espacios que son polivalentes y que no son en sí restaurantes, sino que son pequeños lobbies, pequeñas zonas de estancia donde una persona puede interactuar, tomarse una copa, tomarse un cóctel. En este sentido, ¿qué tendríamos que tener en cuenta principalmente? Bueno, pues lo que os traigo aquí de manifiesto es tener en cuenta los contrastes entre los paramentos y el mobiliario para que las personas con discapacidad visual puedan identificar bien los objetos, que
La iluminación debe ser distribuida y debe ser adecuada, los suelos no resbaladizos ni deslumbrantes y en el caso de tener alfombras que sean de pelo corto. En muchas ocasiones se cree que para que un espacio sea accesible tiene que estar completamente, digamos, plano, sin ningún tipo de mobiliario y esto no es así. Lo que tenemos que tener en cuenta son las cosas básicas, pero para que sea un espacio accesible, pero a la vez podemos tener entornos que sean bonitos, acogedores y que tengan su decoración. Se te ha vuelto a ir el micrófono, Beatriz. Pues lo tengo activado, ¿no me escucháis? No se te ha escuchado lo anterior. Que decía que tengo alguna dificultad para pasar la presentación, no sé por qué se ha desactivado, disculpadme. Bueno, ahora es que es como si fuera lento. Bueno, a ver. Vamos a ver, con paciencia. A ver. A ver. Se está volviendo loca. Bueno. Esto es en concreto la parte más central de un restaurante. Tenemos, para que veáis un poco el tema de mesas, y en este caso también hay la foto de un buffet. No todos los restaurantes ofrecen servicios de buffet, pero para algunas personas va a ser de utilidad. Aquí, como decíamos, siguiendo con el entorno, tenemos que tener en cuenta los controles, las columnas, para evitar que una persona con discapacidad visual, en este caso, no las identifique y pueda tropezar. El restaurante debe tener dimensiones adecuadas para permitir que una persona en silla de ruedas pueda deambular, incluso puedan dos personas cruzarse. Los muebles buffet o los muebles donde un cliente va a hacer self-service, ya sea una zona de café, ya sea una zona de comida propiamente dicha, tienen que procurar permitir el acercamiento. Y en el caso de que tengas varias líneas de alimentos, conocer cuál es la dificultad que tenemos si el cliente no lo alcanza para poder ofrecerle esa posibilidad. Los muebles deben ser accesibles, las mesas preferentemente de 4 patas que permiten que una silla de ruedas se aproxime de forma frontal. Es importante contar con sillas con reposabrazos para personas que las pueden necesitar. En este sentido, es importante que todo el mobiliario se encuentre incluido en el mismo espacio y que no haya zonas acotadas o zonas exclusivas para las personas con discapacidad, sino que elijamos mobiliario que pueda ser utilizado para todos. Bueno, necesitaríamos mucho tiempo para hablar sobre la atención y el trato a personas con discapacidad. Aquí traigo 2 o 3 slides para que os hagáis una idea. Recientemente indicaros que hemos publicado una guía de atención con discapacidad dentro del entorno hotelero, que también incluye los restaurantes un poco más detenida con respecto a eso. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de prestar un servicio para los clientes que tengan algún tipo de discapacidad visual? Bueno, pues una cosa que es muy importante es presentarnos y acompañar a la persona a la mesa que le vamos a ofrecer. Ofrecemos información verbal. Hay clientes que prefieren utilizar los códigos QR que ya estamos utilizando tanto y que hemos implantado con motivo del COVID. No tenemos tantas cartas, con lo cual ya el cliente con su propio móvil que tiene posibilidades de accesibilidad se encarga de descargárselo y ya puede navegar a través de elementos que tiene su teléfono, pues que se convierten en lectores de pantalla. Una cosa muy importante a la hora de interactuar con un cliente, os he puesto una foto arriba que sale en un dibujo de un chico y una chica. Bueno, quiero representar la técnica guía. Es una técnica que ayuda a conducir a una persona con discapacidad visual pues hacia cualquier lugar al que se pueda dirigir, ya sea una mesa, ya sea que necesite que le acompañemos a un salón privado donde haya un almuerzo, o ya sea que necesita que se le acompañe al aseo. Es una técnica que es muy sencilla y bueno, pues hay que tenerla en cuenta porque realmente la discapacidad visual sabía que necesita un poquito más de apoyo que otras discapacidades, y en este pues
se rumbo por detrás nuestro y nosotros hacemos de guía y a la vez informamos del servicio en mesa. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la orientación, ¿vale? Porque el cliente no ve los elementos que tiene en el plato, con lo cual se utiliza la tecla del reloj, indicando no solamente los componentes que hay en la mesa, sino también cuáles son los ingredientes que tiene el plato y que el cliente sepa dónde tiene la guarnición o dónde tiene, por ejemplo, la carne. ¿Qué más podemos hacer en nuestro entorno? Pues adelantarnos a las necesidades de los clientes, preguntarle, por ejemplo, si quieren que les cortemos, que les trinchemos la carne o que le desespinemos el pescado. Puede ser alguna persona que tenga problemas de aprehensión también y lo utilizaríamos para prestarle esa ayuda. Siempre que necesitemos prestar esa ayuda al cliente, vamos a recoger el plato, lo vamos a llevar a la cocina y vamos a dar ese servicio dentro, ¿vale? No cortaríamos el filete como si se lo hiciéramos a un niño, sino que preguntamos al cliente si piensan, llevamos a cocina, en cocina lo trinchan y nosotros ya lo sacamos troceado, ¿vale? Algunas veces hay personas que tienen algún tipo de discapacidad, las que no identificamos a la primera y no debemos sentirnos mal por eso, sino que cuando veamos que el cliente presenta esa dificultad en el momento, pues es ahí donde nosotros prestamos nuestra ayuda. Lo más importante en este sentido es ofrecer la ayuda al cliente y preguntarle cómo necesita que nosotros le ayudemos. En el caso de que lo que estemos sea en un entorno hotelero y tengamos que prestar un servicio de room service, pues de igual manera le vamos a informar al cliente cuál es la composición de esa bandeja que le estamos sirviendo y cuáles son los elementos y en qué colocación se encuentran. Tendríamos que tener en cuenta para ofrecer un buen servicio a una persona con movilidad reducida. Pues de nuevo, lo que hemos comentado antes sobre las mesas, es interesante tener mesas de uso preferente, que son aquellas de ruedas y tenemos más conveniente, o una mesa que es accesible y a lo mejor el resto no lo son tanto, pues tratar de tenerlas reservadas. Si no lo sabemos, pues tener algo disponible de más, pero si tenemos una reserva, pues lo suyo es pues tener ya la mesa. Normalmente solemos dejar retirada una de las sillas para que ya el cliente llegue y utilice ese espacio. El tema de las sillas con reposabrazos que he comentado antes es muy interesante para personas mayores también, para personas que necesitan apoyar los brazos, si viene alguna mujer embarazada. El tema de las ayudas técnicas, como por ejemplo los bastones, es un tema importante. No debemos llevárnoslos nunca del entorno de donde está el cliente, debemos dejarlos cerca suya, porque si nosotros nos llevamos la muleta, imaginaros, o un bastón de apoyo, pues es como si le quitáramos un poco ese apoyo que necesita del entorno y ya no podría hacerlo sin pedirnos a nosotros que le ayudemos. Lo más importante también es pensar que el cliente tiene que mantener la autonomía con la que llega al establecimiento y para eso siempre vamos a preguntarle, ¿quiere que le deje aquí las muletas? ¿Necesita que le acompañe? En fin, que seamos proactivos también. Podemos tener otras ayudas técnicas sencillas como cubiertos accesibles, como vasos de tubo para personas que tienen problemas de aprehensión, es decir, que no tienen la capacidad de una buena sujeción manual. Utilizar también, por ejemplo, pajitas, en este caso ya de esas que son ya biodegradables, más conveniente, pues para personas que tienen algún problema pues de Parkinson, por ejemplo, y no pueden sujetar el vaso, pueden beber, por ejemplo, con pajitas. Y tener en cuenta también lo que os he comentado antes sobre el tema de la aproximación a los lugares de autoservicio. Y tendríamos, por último, cómo podríamos mejorar ese servicio a las personas con discapacidad auditiva. Bueno, lo más importante es utilizar un lenguaje que sea sencillo, que no sea una conversación demasiado larga para que la persona pueda hacer una lectura labial y no se pierda en la conversación. En este caso, bueno, pues la persona puede elegir el lugar en el que se sienta. No hace falta
ser acompañado a la mesa de una forma directa como si fuera una persona con discapacidad visual. Es conveniente tener nociones en lengua de signos, por lo menos poder saludar, poder dar la bienvenida. En este caso también nos va a ser muy de utilidad pues todo lo que sea la información escrita, las cartas escritas o en este caso el código QR, para que así el cliente pueda a su manera ir pasando por la carta y tiene más independencia a la hora de moverse por la carta y de poder elegir. En muchas ocasiones se utiliza pues señalando con el dedo el plato que se quiere y de esta manera si la persona tiene problemas además de comunicación, pues con los medios escritos lo tiene más sencillo. Si lo que estamos es ante un cliente que viene a contratar, imaginaros, tiene una discapacidad auditiva y viene a contratar pues un servicio, un evento, una boda, una celebración y necesitamos estar más tiempo con él, pues en este sentido es importante que poder contar con un bucle magnético. Los hay portátiles como el de la foto que se enchufan directamente a la red y lo que hacen es que permiten que el cliente pues tenga una zona como si fuera un túnel de comunicación en el que no entran otros sonidos. Y de esta manera pues nos puede escuchar mejor. En este sentido también, si viene una persona en silla de ruedas a contratar ese tipo de eventos, es muy recomendable pues que busquemos un lugar que sea una mesa donde ambos permanezcamos sentados y de esa manera le damos al cliente esa cercanía, ¿no? Y por último, bueno, pues en el caso de que el servicio de restauración se prestara en una habitación o en una sala, fuera un tipo room service, pues puede ser de utilidad hacer uso de los timbres lumínicos, por ejemplo, como este que os traigo en la foto, en el que le damos al cliente el receptor y nosotros llevamos el emisor y al otro lado de la puerta pues le damos al botón, se enciende la luz y el cliente sabe que nosotros estamos preparados para darle ese servicio. Bueno, pues gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas las vemos después. Gracias y perdonad las dificultades técnicas y de tos. Gracias. Muy bien, pues gracias Beatriz. Mira, ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Ha habido algunos cortes de voz a lo largo de tu presentación, pero como estaba el texto muy bien indicado en la presentación no ha sido mayor problema y además ya Sonia nos dice que estará disponible toda la presentación. Hay además un par de preguntas de Ángela Calero, por ejemplo, o de Manuela en el chat, que si eso te las vas mirando y las agrupamos para responder al final. Y aprovechamos para saludar también a Costa Rica, que está en el chat y como compartimos este magnífico idioma común, pues nos permite estar compartiendo información. Pues pasamos en este momento a la siguiente presentación, que es José Luis Borau. José Luis Borau es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene una extensísima experiencia de más de 20 años. Ha estado en el Grupo Social 11 en distintos aspectos, trabajando en materia de accesibilidad y la verdad es que ha realizado tareas de consultoría en diferentes entidades públicas, privadas, implantación de acciones en entornos urbanos, arquitectónicos y naturales. Es miembro de diferentes comités nacionales e internacionales de estandarización, coordinador y ponente de varios cursos, seminarios, máster y ha participado en múltiples proyectos en materia de accesibilidad. En Smart Human City, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, y ha desarrollado proyectos en países, por ejemplo, como Colombia, Ecuador o Qatar. La verdad es que tiene multitud de proyectos en materia de accesibilidad, de urbanismo y es además autor de varias publicaciones sobre accesibilidad en espacios naturales, en diseño para todas las personas, en el entorno laboral o en el entorno urbano. Pues no me enrollo más, José Luis. Buenas tardes y es tu turno para la presentación y una vez que termines tú pasamos a ese turno de preguntas. Adelante, por favor. Pues muchas gracias Emilio por la presentación. Yo no sabría cómo, aparte de presentarme y que aparte que no me has nombrado, ahora mismo trabajo en Fundación 11 como responsable del Departamento de Accesibilidad al entorno construido, al medio físico. Y me gusta decir que es un orgullo para mí estar hoy a este otro lado, ¿no? Porque me ha tocado moderar muchas veces estos foros, pero me encanta estar a este otro lado. Y sobre todo en un tema como el de hoy, ¿no? Un tema en el que también voy a hacer una de las primeras confesiones, ¿no? Yo soy una persona de bar y creo que el bar es el lugar, como decía aquella canción, ¿no? De bares que lugares,
tan gratos para conversar, ¿no? Y para ser felices, ¿no? Y de espacios para realmente relacionarnos y ser, pues bueno, pues como decía, ser felices, ¿no? España es un país de bares, España es un país de restaurantes, España es un país de turismo, es uno de los principales destinos turísticos. Lo ha sido antes de la pandemia y aunque ahora estemos pasando una temporada un poco regular, estoy seguro y estoy convencido que a nivel país vamos a recuperar esa potencia, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no de la mano de la accesibilidad? Yo antes de empezar, yo venía a contaros un par de herramientas que hemos desarrollado desde Fundación 11 en los últimos meses para poner a disposición de los propietarios de bares, de restaurantes, de servicios de hostelería para ayudarles a hacer accesibles o cómo deben hacer accesibles sus establecimientos y sus negocios, ¿no? Pero antes de eso, esta mañana, cuando estaba acabando de preparar la presentación, he dicho, yo creo que vamos a dar unas claves, ¿no? Unas razones. Vamos a dar esas 11 razones para apostar por una hostelería accesible, por una hostelería que la puedan disfrutar todo el mundo y por una hostelería que realmente sea inclusiva y que no deje a nadie fuera, ¿no? Y el primer punto es la primera idea fuerza, ¿no? que tenemos que tener en cuenta, es que el turismo, decía antes, ¿no? Que es un importante motor económico en nuestro país, y si le ponemos el apellido de el turismo accesible o el turismo inclusivo, estamos hablando de que hay en el mundo más de 1.000 millones de personas con discapacidad reconocida. Esto estamos hablando prácticamente de toda la población de China. Imaginaos a toda la población de China que viene a nuestro país de vacaciones, o sea, es decir, que tuviera alguna discapacidad y que tuviera un montón de necesidades especiales. ¿Cómo no vamos a tener nuestro establecimiento, nuestro servicio, nuestro negocio preparado para ello, ¿no? Ahí está, son números, son datos, y yo os digo, son más de 1.000 millones de personas potenciales clientes, ¿no? de nuestros establecimientos. Personas con discapacidad que, según diferentes estudios, como los que hemos desarrollado de Fundación 11, como fue el Observatorio de Accesibilidad al Turismo en España, en el que está demostrado, ¿no? por diferentes encuestas y diferentes estudios que realizamos, que las personas con discapacidad están gastando en torno a un 30% más de dinero que el resto de personas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque tienen que buscar hoteles en muchos casos de mayor categoría para que cumplan con condiciones de accesibilidad, restaurantes que tienen que estar buscando que no se adecuan a su bolsillo, pero sí efectivamente a sus necesidades para moverse y hacer uso de él, ¿no? Pues es un dato que hay que también tener en cuenta, ¿no? Otro dato a tener en cuenta, que en 2050, dentro prácticamente de menos de 30 años, más de la cuarta parte de la población mundial tendremos más de 65 años, que lo que nos hace que es pensar que por la propia evolución del ser humano necesitaremos algunas adaptaciones, ¿no? Algunas adaptaciones que no estemos pensando en grandes rampas, en grandes ascensores, en grandes elevadores, sino que muchos de nosotros llevaremos gafas porque no tendremos capacidad de leer la carta, ¿no? La carta de un restaurante, ¿no? Vamos a por la cuarta idea fuerza, ¿no? Y esto va muy relacionado con uno de los documentos de esas herramientas que decía al principio que os quiero presentar y os mostraré a continuación. Bueno, pues que entre los criterios más importantes a la hora de elegir tanto un destino turístico como, por ejemplo, un restaurante o un bar, por parte de personas con discapacidad, destaca el trato recibido. El trato recibido es fundamental y es uno de los factores esenciales a la hora de que cualquier usuario en general repita o se decante por la elección de uno u otro recurso turístico o de restauración, pero en el caso de las personas con discapacidad todavía lo es más, ¿no? En ese estudio que hablaba anteriormente del Observatorio de Turismo, teníamos declaraciones bastante aclaratorias, ¿no? Hablaban de que muchas personas preferían tener un trato adecuado, un trato personal, un trato cercano, un trato amable, un trato respetuoso, antes de que tuviera las máximas o el sello máximo de la accesibilidad que se le puede otorgar a un establecimiento o un entorno construido, ¿no? Con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Y en esa misma línea entendemos que es esencial
como quinta razón o como quinta clave, que es esencial la formación a los profesionales del ámbito de la hostelería en materia de atención a clientes con necesidades especiales. Diría a todos los clientes, porque muchas veces, vuelvo a decir que yo soy hombre de bar y he tenido la suerte y voy a tenerla en el futuro, de encontrarme con muchas situaciones y muchos ejemplos. Muchas veces es que los propios propietarios no saben atender a sus clientes, ¿no? Es decir, hay que formar a los clientes en dar una atención excelente a los propietarios, en dar una atención excelente a los clientes y, por supuesto, a aquellos que tengan alguna necesidad especial, ¿no? Hemos tenido antes la participación de Ruli, también la ha contado Beatriz. La hostelería debemos utilizarla como una herramienta para la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cuántos otros ejemplos habrá como Ruli que serán grandes chefs, grandes cocineros? ¿Y por qué no grandes camareros? ¿Y por qué no grandes maîtres? ¿O por qué no grandes sommeliers, ¿no? Personas que puedan tener una discapacidad, pero que su gran capacidad es realmente la otra, ¿no? Lo que determina su calidad profesional, ¿no? En el ámbito de la hostelería y la restauración, ¿no? La séptima clave, si yo he querido destacar aquí la importancia de la normalización técnica y generación de estándares en el ámbito de la hostelería y del turismo. Ahora mismo se va a aprobar en breve la nueva norma, la futura norma sobre turismo y servicios relacionados, la norma ISO 21902, en el que, bueno, plantearemos a grandes rasgos cuáles son las medidas y las necesidades de los usuarios. Porque muchas veces yo siempre digo una cosa, ¿no? Que los propietarios no es que no quieran dejar entrar a una persona que usa una silla de ruedas o que no quieran atender a una persona que tenga que está afectada de una enfermedad mental, ¿no? Sino que muchas veces no se conoce cómo hacerlo, ¿no? Por lo tanto, ahí está la importancia de la normalización y la generación de estándares. La octava clave, ¿no? Que para impulsar tanto la hostelería como el turismo accesible, el turismo inclusivo, es esencial involucrar tanto al entramado, a las entidades públicas como al entramado privado y empresarial. Sin la parte privada, sin la parte empresarial, poco podemos hacer, ¿no? Hasta que no estén convencidos, hasta que no crean realmente en que esto es una apuesta mucho más allá de los derechos sociales, sino que es de calidad, que es de dar un servicio adecuado a sus clientes, no se conseguirá nada. Con lo cual tiene que estar metido tanto la parte pública como la parte privada. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de accesibilidad global tanto en destinos turísticos como en elementos de restauración, es decir, hay que tener productos, servicios y entornos accesibles que mejoren la accesibilidad por completo. No me vale que sea solo accesible el establecimiento si el trato recibido no es accesible, ¿no? O no me puedo comunicar de ninguna manera con el personal que me va a atender y que me va a prestar ese servicio, ¿no? Ya estoy acabando con estas claves y para impulsar este sector como modelo de calidad a seguir debe estar incluido dentro de la estrategia de gestión, ¿no? De los propios establecimientos, de los propios cadenas de hoteles, de las propias cadenas de restauración. No me vale la accesibilidad no es poner una rampa, sino va más allá, ¿no? Es incluirla dentro del proceso de gestión. Y el último, yo creo que tiene que ser la clave o la razón fundamental por la que debemos apostar, y os invitamos a todos los que tengáis un negocio, los que tengáis un bar, un restaurante, algo en donde se preste atención al público, es que la hostelería accesible, la hostelería inclusiva, es sinónimo de hostelería, de restauración de calidad. Es decir, inclusión es calidad, y en el momento en que consigamos eso y lo tengamos metidos en nuestras cabezas, realmente conseguiremos, nos olvidaremos de estándares, nos olvidaremos de ajustes razonables y realmente lo tendremos metido dentro del ADN de nuestro propio negocio. Como decía, para poner en marcha y apostar por estas 11 claves, ¿no? O estas 11 ideas, hemos puesto en marcha varias iniciativas, entre las cuales pues están muchas de las guías que hemos publicado y que están disponibles en nuestra biblioteca digital de Fundación 11. Y en primer lugar, una que tuvimos el honor de desarrollar en colaboración con Hostelería de España y con CERMI, y que presentamos el pasado mes de marzo, y que se llama Cómo gestionar la accesibilidad en bares y restaurantes. Antes de empezar a contaros muy rápidamente, porque vamos muy justitos de tiempo, si me hacéis el favor de colocar
de poner el vídeo, por favor, un vídeo resumen de lo que es este documento que está a disposición de todos vosotros en la biblioteca web de Fundación 11. ¿Quieres mejorar la calidad del servicio a tus clientes? ¿Quieres que todas las personas disfruten de tu bar, de tu restaurante? ¿Quieres mejorar tu negocio y el servicio que en él das? En esta guía titulada Cómo gestionar la accesibilidad bares y restaurantes, Fundación 11 con la colaboración de Hostelería de España y CERMI te darán las pautas para conseguir que tu bar, tu restaurante, sea totalmente accesible y tenga más clientela, además de ser vertebradores de una sociedad que tenga en cuenta a todas las personas. Súmate al reto. El ocio para las personas con discapacidad es un derecho reconocido en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, pero también es una oportunidad, no solamente una cuestión de derechos, que lo es y muy importante, es también una oportunidad. En un país como España, en donde la primera industria es el turismo, el que tengamos unos establecimientos de hostelería y de hotelería accesibles supone una ventaja competitiva, un elemento de calidad, un elemento de atractividad para casi más de 80 millones de personas con discapacidad. Es también, además de un derecho, es una ventaja competitiva. Es una marca que el sector de la hostelería y de la hotelería en España debe de tener, debe significarse con la accesibilidad como elemento de ventaja competitiva. Nuestra primera industria nacional, que es el turismo, se merece, tiene que ser accesible, porque será una seña de identidad, es también un elemento bueno para el negocio. Siempre nos ha preocupado la accesibilidad del turismo y siempre nos ha preocupado la accesibilidad en los establecimientos de hostelería y de hotelería. La accesibilidad es un elemento de competitividad y de calidad. Esta guía es fruto de la alianza entre la hostelería, entre la Fundación 11 y el CERMI. Hoy presentamos esta guía de cómo gestionar la accesibilidad. Un proyecto muy necesario para un sector como el sector de la hostelería, un sector líder, un sector envidia del mundo, pero si lo queremos ser más, tenemos que ser absolutamente inclusivos y gestionar nuestros espacios para que la gente con esas discapacidades o con esas capacidades distintas sean clientes diarios. Somos el sector, ese sector que somos el escaparate de lujo para el sector primario y también lo somos para estas buenas prácticas. Y por otro lado tenemos el retorno de ese montón de personas que queremos que sean clientes nuestras, que se sientan a gusto, que se sientan atendidas, que puedan acceder de manera cómoda, de manera yo creo que absolutamente necesaria y por lo tanto ese retorno también económico. Tiene doble efecto, ¿no? Ese efecto de imitación y además es un efecto que es un efecto económico. Hay cada día más personas que están dispuestas a salir, a ser felices en nuestros locales. Por lo tanto, vamos a por ellos, vamos a empujar con fuerza, vamos a ser ese sector que más felicidad vende, pero que más felicidad vende para todos, absolutamente para todos. Muy bien, pues muchas gracias también, José Luis. Es evidente, lo has presentado muy bien, la guía y las herramientas que venimos desarrollando y en las que hemos colaborado. Esta guía de la gestión de la accesibilidad para bares y restaurantes es un instrumento súper útil y la verdad es que estamos muy contentos de esa línea de colaboración y ahora la asignatura que tenemos por delante es hacerlo llegar, hacerlo accesible a la gran mayoría de empresas. Pues efectivamente ha sido para nosotros, teníamos que ir más allá, ¿no? Más allá de mi pasión por los bares, más allá porque creo que realmente los bares y restaurantes tienen que son el motor y son una seña de identidad de nuestro país. Entendemos que lo teníamos que hacer y qué mejor que con vosotros que para que lanzarnos y sobre todo hacerlos llegar a muchos de vuestros asociados para que realmente apuesten y que lo tengan interiorizado, ¿no? Muy bien, pues pasamos a ese turno de preguntas, ¿verdad? Había alguna planteada en el chat, estaba en el caso de Manuela, por ejemplo, que preguntaba a Beatriz Rubio. Nos abrimos los micrófonos y las cámaras, Ruli, Beatriz, por si... Beatriz, no se te oye, no sé qué... Creo que es imposible, no se puede, si acaso... que nos buscan a
aprovecha y marca la respuesta en el chat y así disponemos todos de la lectura, porque se te oye de manera ininteligible. Voy a aprovechar a José Luis y te voy a hacer una pregunta, y es que nos llegaba. El papel de la formación en los procesos de transformación. ¿Qué función debería cumplir y qué se está haciendo para hacerla llegar? Bueno, la formación, como decía antes en mi intervención, yo creo que es fundamental. Es fundamental hacer llegar... Nosotros trabajamos mucho con universidades, ¿no? Los que son los futuros profesionales y que van a desarrollar muchas de su actividad en el mundo del mañana, ¿no? Pero en la formación entendemos que está el éxito, el asegurar el éxito de los entornos, de los servicios, productos accesibles, ¿no? En el ámbito de la hostelería, del turismo, entendemos que es igual de importante, ¿no? Hay muchos profesionales que no han tenido la suerte de recibir esos conocimientos en su etapa formativa, sea en la universidad o sea en las escuelas profesionales, y entendemos que hay que formarles en ello, hay que formarles en igualdad, porque al final será la única manera de ver lo que decía al principio, ¿no? Que no verlo como una exigencia normativa, sino como verlo algo más, ¿no? Una más o algo más normal dentro de las propias características del servicio prestado, ¿no? Es decir, en un bar, tanto los profesionales o los profesionales que estén trabajando en un restaurante, por supuesto, en cuestiones de atención a personas con discapacidad, pero los profesionales o los arquitectos que diseñan los entornos o los que hagan unas terrazas. ¿Cuántas hemos visto ahora mismo la grandiosa aparición de terrazas en todas nuestras calles, de todas nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha planteado cómo se ponen esas terrazas? Pues eso es responsabilidad de los profesionales que, más allá del estricto cumplimiento normativo, de ordenanzas, de legislaciones nacionales, tienen que saber que no pueden ocupar una acera estrecha para que no dejar pasar a los peatones. Hay que dejar poner las terrazas, claro que sí, pero hay que colocarlas con ciertos criterios que permitan el uso por parte de todas las personas, no solo de la terraza, sino también del resto de la ciudad, ¿no? Sí, adelante, Rubí. Tu permiso, Emilio. Te quiero preguntar una cosa a José Luis, ¿vale? Llevo un año o así pensando en una cosa que a lo mejor puede ser de ayudar en el centro de la hostelería, ¿vale? Siempre que va una persona con una cierta discapacidad a un restaurante o tal, yo había pensado hacer una carta inteligente en 3D con el sistema lumínico de que una persona que a lo mejor tiene una cierta ceguedad de un equipo y no puede ver en sí la carta en un móvil o en papel, mediante un sistema de carta inteligente, ellos mismos lo puedan ver en grande. Igual que esa carta hacerla inteligente, como también que esa carta habrá tipo como usamos nosotros el Siri o la Alexa, ¿entiendes? De preguntar, a lo mejor, de primer plato, ¿qué conjunto de género lleva? Por ejemplo, y que esa misma carta lo pueda decir en alto, o que tenga un sistema transversal de que se ilumine en la mesa y se pueda leer en braille. ¿Entiendes? Sí, está claro que todas estas tecnologías que estás planteando son también accesibilidad, está claro. No estamos hablando de la rampa tradicional o del baño con las... obviamente todas esas cosas hay que cumplirlas, así aparecen en la guía, pero todas estas nuevas tecnologías ayudan y van a ayudar muchísimo para
para mejorar la accesibilidad y sobre todo mejorar el servicio por parte de las... De hecho ya está, ¿no? En muchos restaurantes se coloca, ya no existen las cartas manuales, ¿no? Por el tema del COVID y se han empezado a instaurar códigos QR, las propias páginas web, pero todas esas cosas tienen que ser accesibles también. No nos olvidemos que sí, es mucho más fácil manejar por una persona con discapacidad en sus miembros superiores igual su móvil y hacer una foto al código QR que manipular la carta, ¿no? Pero es que la página web también tiene que ser accesible a la que redirija, ¿no? Con lo cual, nosotros abiertos, encantados, Ruli, que nos puedas también pasar cualquier ese tipo de iniciativa que estés pensando en ellas, porque para nosotros es importante también para asesorar también a muchas otras personas, ¿no? No, al final estamos hablando de un sector de personas para personas. Además, si algo fabricamos con las experiencias gastronómicas, con la experiencia del turismo, es la complicación de que esta es una industria pensada para fabricar felicidad, es decir, experiencias, percepciones y las personas, cada una somos un mundo. Por lo tanto, son todo elementos que suenan complicación, ¿no? que suman una complicación al mismo. Hay en el chat peticiones de los materiales, de los vídeos, de las guías. Están todos los links, todos los nexos. También Ruli ha compartido un vídeo disponible. Bueno, lo tenéis todo en acceso. Desde luego os lo podrán hacer llegar porque estáis todos conectados. Nos vamos acercando al final y por ser también... ahí, sí. Ya hemos ido como voy a responder a Juan Carlos Juan Carlos Díaz González, que me había hecho un tita en el chat, ¿vale? Para comentarles muy rapidito, ¿vale? Abrirse en el mundo de la cocina con una cierta discapacidad, pues difícil es, pero como siempre digo yo, con perseverancia, positivismo y ganas, no se puede conseguir. Como siempre es la cuestión de que una persona con discapacidad nos pone ciertos límites a la sociedad. Esa es la gran diferencia que tiene mucha gente de dificultades, pero que a nosotros nos sirve esa dificultad que nos pone la sociedad para poder superarnos más. Yo cuando creo un cierto plato, me dice mucha gente, no creas esto porque no sé cuánto, pero cuando lo creas y te sale bonito y con una buena estética, un buen sabor y un buen aspecto técnico, todo el mundo luego lo quiere probar, ¿sabes? O sea que el afán de superación es fundamental, pero yo creo que es para esta y para todas las actividades de la vida. Correcto. Vamos a ir ajustando el tiempo. Como decía, aprovecho desde luego para José Luis la intervención, Ruli, Beatriz. Aprovecho también para dar gracias a la persona que ha estado en la interpretación, a todo el backstage de este foro, a Sonia, a Beatriz, Cecilia. Me piden además que os haga una información y una petición. Una, que por favor a la finalización del foro rellenéis la encuesta que os va a aparecer en pantalla. Y otra, que el anuncio de que el próximo encuentro será el jueves día 13, igualmente a las 5 de la tarde, y que la temática, su título es La moda, rompiendo patrones. Así que nada más, desearos buena tarde, buen trabajo, que haya sido productivo. Esperamos que os haya llegado suficiente información y con la suficiente calidad también para entenderla, y ha sido de verdad un placer haber podido estar participando en este foro. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.